riesgos por parte de WLA. Espero que puedan disfrutar de este seminario. Vamos entonces a presentar al primer orador, el señor Tony DeVos, que va a hablar sobre los errores comunes que tenemos que evitar durante una crisis. Tony ha sido vicepresidente de la asesoría global de Kudelski Security por más de 2 años. Él está en Suiza, Lausanne, y tiene mucha experiencia en ciberseguridad y es responsable por expandir los servicios existentes de Kudelski y su portfolio. Tony, tienes la palabra. Tony, estás silenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias por darme la oportunidad de hablar el día de hoy. Además de liderar el equipo, soy responsable por de liderar algunas de las crisis que hemos tenido que liderar en el pasado y vamos a observar algunas de esas crisis. Luego voy a dejar tiempo para que hagan preguntas en el caso de que tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos entonces primero a hablar del panorama en general. Hablamos sobre ciberseguridad y las crisis y en general sabemos que somos gerentes experimentados, sabemos cómo pueden concluir las crisis y cómo podemos hacerlo de forma diferente, pero la realidad es que la crisis cibernética es diferente a otro tipo de crisis y voy a darles algunos ejemplos. Es diferente a una crisis normal. Por ejemplo, una crisis normal, tenemos un incendio en una empresa, puede ser gigante, en varios edificios, pero cuando vamos a la instalación, sabemos cuál es el impacto, porque vemos los edificios que están incendiados, sabemos qué es lo que está sucediendo, podemos comenzar a pensar en la forma en la que se desarrolló la crisis y cómo poder tener algunas medidas para superarla. La crisis cibernética es diferente y la razón es porque cuando una crisis surge, hay mucha información que no está disponible. Pensamos que algo está sucediendo, tenemos algunos indicios claros de que esto ha sucedido o que está sucediendo, pero hay información limitada y nos toma tiempo o nos lleva tiempo tener más información y eso crea gran presión. Y sé que los ejecutivos toman muchas decisiones, pero muchas veces esas decisiones están basadas en entender lo que está sucediendo, la información, los puntos de datos y luego se decide. Se decide hablar con la prensa, se decide hablar con las partes interesadas sin conocer los detalles. Y yo he notado que esto es difícil y es un desafío. Para explicarles un poco de contexto. Siguiente diapositiva. Tenemos que saber que muchas personas se preparan para una crisis, pero la crisis siempre ocurre cuando menos lo esperamos. Les voy a dar dos ejemplos. Ayudamos un cliente en la víspera de Navidad. Comenzamos a descubrir y comenzamos a ayudarlo en la víspera de Navidad y las oficinas del cliente estaban cerradas, así que tuvimos que ir a nuestras oficinas y tuvimos que ir a sus oficinas también para poder apoyarlos en una crisis. La crisis siempre viene en el peor momento, en el momento que pensamos, bueno, ya está, voy a eh, descansar. Ese es en el momento en el que alguien nos atrapa y tenemos también otro ejemplo de un cliente. Hay un festival en una ciudad y luego también
el equipo de informática estaba en esa festividad. Es un día al año con todos los amigos y comenzaron a beber y quizás bebieron mucho y cuando la crisis surgió tuvieron que volver a sus hogares y no podían ayudar durante las primeras 8 horas. Así que si la crisis llega, va a llegar en el momento en el que menos preparado estemos, a pesar de que estemos preparados. Esa es la realidad. Tenemos que estar preparados para esto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, si una crisis surge y intentamos resolverla, el equipo se junta, comenzamos a investigar, pero si es una crisis real, si hay un impacto significativo, esto va a llevar días. Y después de las 24 horas, las personas intentando solucionar los problemas, a pesar de las buenas intenciones, van a comenzar a cansarse. Y estuve en algunas crisis cuando era más joven y me pasó a mí también. Decía al principio tengo que resolverlo, pero si es una empresa internacional, hay personas en todo el mundo que están intentando llamarte. Me llamaban entonces en medio de la noche en Estados Unidos y no podía dormir por 3 días. Entonces me dije a mí mismo, tengo que detener esto porque no puedo dormir, no puedo más. Y terminé apagando mi teléfono porque si es realmente importante nos van a encontrar, pero realmente necesitaba descansar. Y muchas veces con buenas intenciones las personas empiezan a querer ayudar, pero muchas veces las crisis toman días o semanas para superar. Y lo que es interesante es que si algo sucede, y hay siempre contratistas involucrados o proveedores. Y podemos pensar, quizás este contratista hizo algo que no es inteligente o esta quizás es el motivo por el cual comenzamos, pero necesitamos mantener buenas relaciones con esos contratistas y con esos proveedores, porque los necesitamos muchas veces durante una crisis. Tenemos que gerenciar o manejar a todos los proveedores de una forma adecuada, todas las partes interesadas. Y no podemos dejarlos para después de la crisis cuando estamos recuperados. Pero muchas veces cuando una crisis surge hay mucha ansiedad y muchas emociones en juego. Siguiente diapositiva. Y esto también es para nuestro equipo ejecutivo. Cuando el equipo se reúne y cuando no están bien preparados, lo que sucede es que hay un problema y se están enfocando en resolver el problema, pero durante la discusión se necesita tomar muchas decisiones y necesitan estar preparados y pierden el foco en el gran panorama, sino que se enfocan en los pequeños problemas que les gustaría resolver. Y es mucho más importante tener un procedimiento implementado. Primero les aconsejamos que tomen nota sobre lo que se decidió y si podemos ayudar en una crisis, siempre le va a llevar tiempo a una persona y les pedimos que anoten siempre todo lo que van a decir, lo que van a decidir. Tomen notas para que podamos entender qué es lo que sucedió. Y es realmente importante porque es en el momento en el que no tomamos nota, incluso 3 horas después, es difícil entender por qué se tomó esta decisión. Y luego podemos utilizar también esas notas y podemos decir, bueno, voy a dar un paso hacia atrás, podemos tomar decisiones, hacerlo de una manera diferente.
pero también nos ayuda a ver cuáles son las decisiones clave y podemos también trabajar con el equipo de soporte que nos puede ayudar para encontrar más detalles y tomar decisiones para la preparación. En las capacitaciones, muchas veces los directivos también entienden que es mejor estar bien preparados para que puedan hacer lo que necesitan hacer, tomar la decisión correcta en el momento correcto. Nuestra siguiente diapositiva, si tuvimos suerte de no estar involucrados en una crisis, muchas veces no tuvimos tanta crisis, pero las personas están interesadas en resolver algunas cuestiones y toman conclusiones que son quizás demasiado fáciles. Ven entonces algunos indicios y dicen algunos rastros y dicen, bueno, esto, si realmente comenzamos a hacer la investigación, tenemos el equipo de investigación que comienza a analizar qué es lo que sucede, quizás pueden encontrar otros rastros y luego pueden volver y encontrar otro camino hacia las acciones y los datos. Por lo tanto, si intentamos entender qué es lo que sucedió, porque muchas veces es más complejo o diferente de lo que esperamos. Y también es una realidad que no siempre podemos encontrar lo que se llama el paciente cero. Muchas veces la información no está disponible o no hay, a pesar de que tenemos mucha experiencia con el equipo, muchas veces no podemos encontrarlo y nos deja mucha incertidumbre para comenzar a recuperar. Y en general me enfoco en encontrar qué es lo que sucedió, porque si no logramos descubrir qué es lo que sucedió, no estoy segura si algún sistema se cayó y muchas veces no sabemos qué es lo que es correcto hacer. Primero entonces tenemos que encontrar qué es lo que sucedió y el equipo de investigación tiene que intentar encontrar el paciente cero para asegurarnos de que esto es lo que sucedió y luego en base a esto podemos intentar usar esta estrategia para recuperarnos y podemos poner también la mejor infraestructura, implementar la mejor infraestructura para poder comunicarnos y para comenzar a recuperarnos. Lo que es interesante, muchas veces nos dicen, bueno, ¿cuál es qué es lo primero que tenemos que recuperar? Y muchas veces nos reunimos y las prioridades después de 2 horas cambian. Decíamos, bueno, esta era la prioridad número 3. Esta tendría que ser la prioridad número 3 y esta la 7 y continúan cambiando las prioridades. Muchas veces entonces el equipo ejecutivo no están alineados en cuanto a cuáles son las prioridades y qué es lo que debemos hacer primero y después. Y luego hay una observación interesante que es que muchas veces perdemos el rastro de nuestros programas de recuperación. Podemos entender qué es lo que sucedió en múltiples formas, pero muchas veces los planes de recuperación no están actualizados. Y
también sirve como un llamado de atención para poder actualizar, como por ejemplo las regulaciones de la Unión Europea, pero muchas veces los planes de recuperación no están actualizados y por lo tanto es muy importante y parece quizás simple ponerlos en práctica, porque a veces si tenemos hay información muy pequeña que realmente hace que tengamos demoras durante días. La falta de sincronización entre un ID local o un ID de la nube hace que tengamos problemas si no sabemos que está encriptado, por ejemplo. Muchas veces es difícil hacer que el sistema vuelva a funcionar. Si no hicimos un backup, por ejemplo, o si no entendimos qué es lo que sucedió. Entonces, muchas veces en la recuperación necesitamos ah, marcar la diferencia entre la recuperación en unos días o la recuperación en meses. Nuestra siguiente diapositiva habla de que hay mucho enfoque en lo que hay que hacer, pero también hay muchas partes interesadas en torno a la crisis que necesitan comunicación. Si no lidiamos con eso, van a venir a preguntarnos constantemente, a hacernos preguntas. Y antes de que lo sepan, van a ser una tendencia en Instagram o en Twitter. Y sucede en unas horas nada más. Y van a probablemente averiguar algunos detalles y van a publicar algo diferente. Así que tenemos que tener una comunicación importante. Tenemos que comunicar a los principales clientes o aliados y todo el mundo necesita saber qué es lo que está sucediendo. Entonces tenemos que pensar en la estrategia de comunicación, qué es lo que les decimos. ¿Les doy más detalles o no? Hay también decisiones que tenemos que tomar en ese sentido. No digo que una opción sea mejor que la otra, pero en general se dice que es mejor no dar tanto detalle, pero el ser más abiertos quizás también puede ayudar a tener más aceptación que si lo mantenemos en secreto y no les brindamos información. No tiene que ver solamente con las partes interesadas, pero también los empleados quizás comiencen a usar las redes sociales o a divulgar lo que está sucediendo y necesitamos entender que en una crisis la comunicación es un elemento clave y podemos prepararnos. No podemos construir un informe de prensa que se adapte a cualquier situación, pero sí podemos tener un borrador y luego podemos hacer los cambios necesarios y decidir qué es lo que queremos publicar en el comunicado de prensa. Pero la comunicación en un momento específico, volvemos a lo que dijimos al principio, muchas veces no es fácil comunicar y tomar decisiones cuando hay mucha incertidumbre, que es lo que suele suceder en los casos de crisis y no tenemos que estar preparados. Las personas pueden comenzar a decir que todos los datos están divulgados y hemos visto que incluso gerentes de información que piensan que pueden dar la decisión correcta y muchas veces terminan diciendo o dan información incorrecta. Y ellos quizás dicen, bueno, yo lo hago y terminan dando respuestas que no son correctas.
positiva, tenemos ransomware, que es un tema muy interesante. Aquí tenemos siempre el debate de si debemos pagar o no. Y muchas veces decimos, bueno, no vamos a pagar. Esta es una apuesta que debemos hacer. Muchas veces pensamos que no debemos pagar. Y la realidad es importante mencionarla. La mitad de las veces las personas deciden pagar, tratan de negociar y ver qué sucede. Tal vez sea el 40% de los casos, pero en muchos casos la decisión que se toma es pagar. Pero si uno va a pagar, hay que entender que se trata de personas muy experimentadas, son personas profesionales las que hacen este tipo de ransomware. Y ellos son profesionales y están muy acostumbrados a participar en estas negociaciones. Probablemente es como cuando uno compra un auto. El vendedor sabe mucho de autos y sabe cómo venderlos. Por lo tanto, la negociación no suele ser fácil. Y también es importante que entendamos que, aunque resulta difícil de entender, tenemos que identificar si se trata de un criminal, un delincuente confiable o no confiable. Si es confiable, no, vamos a pagar, nos van a dar una clave y vamos a poder recuperar la información. Y no siempre, a veces cuando nos dan una clave, no alcanza. Sigue habiendo material cifrado. Entonces hay que asegurarse de que la clave realmente funcione. Entonces, si uno decide pagar, hay que ver si el delincuente realmente es confiable. De lo contrario, va a ser dinero perdido. A veces nos piden que se pague en bitcoins o en otra moneda virtual. Y muchas veces nos piden que paguemos entre 100.000 y 300.000 dólares en bitcoins. Por lo tanto, para todo este tipo de operaciones hay que estar preparados. Yo conozco un caso en el que encontramos el ransomware, encontramos que no habían ejecutado bien el ransomware y por lo tanto había cierto cifrado, cierto encriptado, pero lo que tenían no era del todo útil, pero tuvimos que negociar de todas formas. Y nos ofrecieron algunos reportes y más tarde volvieron a nosotros y porque descubrimos que se trataba de una persona dentro de la organización. Y después lo que hicieron en la negociación nos dieron un 20% de descuento como parte de la negociación. Entonces, cuando uno trabaja con hackers o con organizaciones de hackeo, suelen ocurrir esas cosas. Entonces, ahora consideremos lo siguiente. Cuando la crisis termina, es importante aprender de esa crisis y mejorar. Es importante estar mejor preparado a nivel ejecutivo, a nivel de TI o a nivel operativo, en la parte de la comunicación. Y también uno tiene que poder identificar qué puede mejorar
en términos de las capacidades de protección y de detección, para evitar esto la próxima vez. Y vamos a la próxima diapositiva. Una crisis no es un proceso de decisión normal, pero en mi experiencia, uno tiene que hacer algo en una crisis y uno tiene que estar preparado para lo inesperado. Muchas veces vemos a alguien que está en la organización y tiene problemas de dinero y trata de vender los datos y siempre suele suceder esto, pero hay que estar preparado para lo inesperado. Y no quiero pasar demasiado tiempo en la próxima diapositiva, pero si piensan en la respuesta a incidentes y cómo podemos hacerla, creo que es importante considerar este flujo. Es importante mejorar la resiliencia y tratar de estar preparados para cuando algo va a volver a suceder o puede volver a suceder. Aquí tenemos que la gestión de la crisis y la respuesta al incidente es solo una pequeña parte de todo el panorama general. Y esta es mi última diapositiva. Encuentren la crisis antes de que la crisis los encuentre a ustedes. Y con eso concluyo mi presentación. Y estoy aquí para responder sus preguntas. Muchas gracias, Tony. Gracias por esto. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? No veo preguntas. Yo tengo una, al menos. Pero antes de ello, quiero recordarles a todas las personas que participan que pueden hacer cualquier pregunta dentro de la pregunta de Q&A. Pueden hacerlas en el webinar. Sabemos que va a ser mucho más interesante si hay preguntas. Mi primera pregunta es la siguiente. Tony, gracias por lo que has presentado. ¿Qué es lo primero que deben hacer los líderes de la empresa, entonces? Es una muy buena pregunta. En general, los líderes deben entender los riesgos que enfrentan las organizaciones. Y en este marco que tenemos infraestructuras críticas en Europa, es importante hacer un ejercicio de compliance. Los líderes de las empresas tienen que entender cuáles son los riesgos que enfrenta una organización y probablemente hay que tener un plan para poder limitar esos riesgos. Se trata de negocios, nuevamente, y a veces pagar cuando hay un ransomware es una decisión difícil que hay que tomar. Hay que ver cuáles son las limitaciones y demás. Y ese es un problema empresarial, pero uno tiene que considerar el riesgo, hay que estar preparado para ver cuál es el riesgo y ver cómo se puede limitar ese riesgo. Es importante estar preparados. Es importante formarse, prepararse, porque de esa manera uno va a estar mejor preparado para estas situaciones. Hay una gran diferencia entre lo que sucede en unos pocos días y lo que sucede en unas semanas. Por ejemplo, la última vez la crisis duró unos 2 meses. Y estas veces, en estas soluciones muchas veces hay equipos integrados, hay más de 30 personas involucradas, pero esas 30 personas trabajan con distintos clientes, con distintas prioridades, tienen distintos trabajos, entonces hay que escalar esto y hay que tratar de seleccionar solo 3 personas que puedan ayudarnos. Y si uno tiene que trabajar con 30 personas, van a tener distintas prioridades, van a tener sus propios clientes. Entonces no es una buena decisión para ustedes. Muy bien, muchas gracias.
Hablabas sobre la formación, la educación, y hay una pregunta en el Q&A al respecto. La pregunta es, ¿qué tipo de formación podemos ofrecerle a la gerencia superior o top? Lo que uno puede hacer es hacer simulaciones. Hacemos simulaciones en dos niveles. A menudo vemos que esto también se ofrece en el mercado, no es solo nosotros. Con los líderes ejecutivos hacemos un tipo de formación y otra para el nivel técnico. En el caso de los líderes empresariales es para que sepan cómo trabajar con el equipo de manera conjunta para poder afrontar estas crisis, pensando en situaciones como, bueno, sucedió esto, uno tiene que tomar decisiones, pero uno trabaja como si fuera un juego. Las personas llaman, por ejemplo, tratamos de que una persona haga de periodista o personas que envían correos electrónicos y también hay comunicados de prensa y artículos en los sitios web. De esa manera los líderes pueden entender realmente lo que pasa. Y luego los forzamos a que estos ejecutivos tomen decisiones. Y se ven desafiados por las decisiones que tienen que tomar. Y para mí es interesante ver cómo un equipo trabaja en una crisis. Sin dudas, hay diferencias con respecto a lo que es un proceso de toma de decisiones normal. Si bien hacemos un poco de algo medio lúdico, vemos que las emociones están son bastante fuertes y esto queda bastante al descubierto. Hacemos ese tipo de ejercicios y a veces a los ejecutivos les gusta tanto este tipo de ejercicios que los hacemos de manera manual. Presentamos escenarios y después lo que hacemos es tratar de darles actualizaciones y ver qué está ocurriendo en el mercado y qué están haciendo otras empresas. Lo que tratamos de hacer es que también los ejecutivos estén actualizados sobre lo que está ocurriendo. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta en el Q&A. Tony, ¿recomendarías una RBSP como una herramienta para generar concientización en la organización? Depende en cómo uno utiliza la herramienta. Así es. Me gusta utilizar estas herramientas siempre que sea en un taller y es importante tener descripciones de cómo funcionan. Si alguien hace un ejercicio como el que mencioné, pero solo trata de obtener las respuestas de los líderes empresariales, va a tener información limitada. Pero si uno incluye talleres y uno explica qué es lo importante, qué es lo que importa, uno lo que puede ver es que esa información ayuda a crear mayor entendimiento y concientización. Pero para eso se necesita el compromiso de los líderes de las empresas. A veces hay problemas de continuidad y a veces lo que dicen es, puse a alguien a cargo y piensan que con eso se van a terminar todos los problemas. Y esto está vinculado con otra pregunta que tal vez no puedas responder ahora. La otra pregunta ¿es mejor tercerizar la comunicación? ¿Uno debería estar preparado con algún tipo de texto de comunicación para utilizar en distintos canales o cómo debería ser? Si uno hace este tipo de ejercicios, al menos uno empieza a hacer la gimnasia, uno hace el ejercicio y no tiene todo cubierto, pero
Al menos hay cierta continuidad dentro de la empresa. Uno tiene que tener procesos, plantillas y de esa manera es más fácil hacer la comunicación. Uno sabe qué es lo que tiene que hacer y puede hacer algunas modificaciones para hacerlo en función de la crisis. Es importante tener una parte externa, pero muchas veces hay buenos equipos de comunicación interna que son muy sólidos. Muchas veces trato de dificultarles la vida y sin embargo trabajan muy bien. Pero si no, es bueno considerar un equipo de comunicación externo. Pero esto hay que pensarlo de manera anticipada, no durante la crisis, porque durante la crisis no va a ser fácil conseguir a la persona correcta para que haga la comunicación, que entienda qué está pasando. Esto genera demoras. Muy bien, gracias. Y veo otras preguntas. ¿Cómo uno hace que los gerentes se sumen para que haya tiempo y dinero disponible para esto? Bueno, creo que este es el punto de partida y es lo básico, el problema más grande que enfrentamos. En Europa, em, hay muchas personas ya familiarizadas con este tipo de herramientas y por qué se necesitan. Al final, muchas veces los ejecutivos no entienden los riesgos que se enfrentan. Muchas veces es bueno hacer también algunos ejercicios para generar cierta concientización. Y muchas veces el directivo de finanzas piensa que tiene todo bajo control y en 24 horas vemos que a menudo ellos no estaban al tanto de todo lo que podía ocurrir y después son los primeros en que entienden o que ven que no están contentos y son los que empiezan a entender. Sí, es la respuesta más sencilla la que voy a darle. Si algo sucede, ahí es cuando comienzan a entender, pero está bueno que haya algunos ejercicios y que empiecen a entender con esos ejercicios. Muy bien. Hablando de ejercicios, me gustaría saber con qué frecuencia debería hacerse el phishing ético en la empresa. Bueno, lo que sucede con el hacking ético es que primero va hacia abajo, pero después muchas veces no se hace bien y las cosas no mejoran. Muchas veces uno piensa, ¿por qué no pensamos en esto antes? Pero hoy, cuando pensamos en la concientización, y si pensamos el phishing ético desde la parte de concientización, es importante entender que muchas veces sí es importante no hablar tanto de compliance, sino de pensamiento positivo. Muchas veces debemos abrazar o incluir a las personas, integrar a las personas, debemos incentivarlas, darles una bonificación para que de esa manera se luche contra el phishing ético. Se sienten como uno tiene que explicarles, ustedes no deberían hacer, es mejor que explicarles, no deben hacer esto y esto y esto. Creo que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos para que sea algo más positivo, que tenga una vibra más positiva y que haya mayor cabeza detrás de esto para poder mejorarlo. Después de 8 años, muchas veces los administradores del sistema hablan de la Fórmula 1 de Max Verstappen, o hay un partido de fútbol. Están todos muy concentrados en eso y lo que hacen es presionar el botón y siguen cayendo en este phishing. Por lo tanto, tenemos que utilizar un enfoque diferente para esto.
Muchas gracias. Estoy viendo si hay más preguntas. Tenemos algunos minutos. Una última por mi parte. ¿Qué pasa con los equipos de ciberseguridad en estas crisis? ¿En dónde encajan? Bueno, creo que es importante que estén listos para entender qué es lo que está sucediendo, porque tenemos que primero entender qué es lo que sucedió, porque si no entendemos qué sucedió, es difícil comenzar a recuperarse. Sabemos que hay un problema en la red, recuperando la red, y luego de 30 segundos podemos quizás tener incluso una situación peor si no sabemos qué es lo que sucedió. Y si hay datos disponibles para hacer una evaluación, si tenemos los datos, ahí prácticamente tenemos la respuesta. Entonces realmente pueden ayudar. Si trabajo con mi equipo de investigación, siempre trabajo con el equipo de seguridad, porque no sabemos las especificidades del cliente. Tenemos que trabajar, incluso trabajamos on-site, si es posible, en el lugar, para trabajar con el equipo y para ayudarlos y también protegerlos, porque muchas veces están súper comprometidos y quieren realmente solucionar el problema. Pero si toma días o semanas, esas personas quieren directamente suicidarse, así que también intentamos protegerlas de sí mismas, porque que sea un impacto lo menor posible. Muchas gracias, muy claro. Muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Y no puedo pensar una mejor forma de arrancar el resto de nuestro día. Ahora vamos a pasar a nuestra primera discusión de panel, que va a ser excelente, eso es lo que espero. Tenemos grandes expertos con nosotros hoy para hablar de los principales talentos o los principales desafíos que enfrentamos con los ataques de DOS y ransomware. Recibimos una llamada de Tech One Yeo esta mañana, que era uno de nuestros panelistas hoy, que dio positivo de COVID y tiene fiebre, así que se lamenta no poder estar con nosotros hoy. Nos envía sus disculpas, y Alan Tay va a ser su reemplazo el día de hoy. Él ha sido el jefe de seguridad informática de Singapore Pool por más de 2 años y tiene más de 20 años de experiencia en seguridad informática. La segunda panelista es Georgia Anastasio, que es la directora de compliance de seguridad, ciberseguridad informática en OPAP. Tiene mucha experiencia y un contexto, tiene mucha experiencia en IT compliance y en ciberseguridad. Y tenemos también a Lauren Schupart, que es el director de seguridad de la información de la Lotería Nacional de Bélgica y ha sido el director por más de 5 años. Así que le damos la bienvenida a esta mesa del panel. ENISA La, se presentó el informe de la Unión Europea hace 2 semanas que da muchas perspectivas sobre las tendencias emergentes en las amenazas de ciberseguridad. Una de las principales cuestiones de este informe es que los DDoS y ransomware son las principales amenazas
con amenazas en cuanto a la manipulación de la información, la cadena de suministro y malware. Entonces voy a hacer la primera pregunta a Georgia. ¿Cómo se mantienen al día con las tácticas de DOS y ransomware? Hola, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Todos sabemos que los dos tipos de ataques pueden causar daño reputacional y es crucial para nuestras organizaciones estar actualizados sobre las últimas tendencias y tácticas de estas amenazas de ciberseguridad e implementar las tácticas de defensa efectivas para mitigar los riesgos. Necesitamos adoptar un enfoque práctico con que pueda lidiar con las amenazas inteligentes. Tenemos que recolectar información sobre los DDoS y ransomware. Otra cuestión importante es la participación en foros, conferencias, grupos de estudio de seguridad. Todos debemos participar activamente en estos foros, en estas conferencias, en grupos en los que se comparten información sobre cuestiones de seguridad, especialmente para estos dos tipos de ataques. Necesitamos crear una red de colegas, expertos, autoridades para intercambiar perspectivas, buenas prácticas, aprender de casos reales, de casos de estudio y recibir alertas oportunas. Además, la capacitación recurrente para nuestros equipos es muy importante. Como el anterior orador mencionó, la capacitación es muy importante. Necesitamos estar entrenados y estar preparados para impedir y lidiar con ese tipo de ataques. Nuestro equipo tiene que estar bien entrenado sobre las últimas tácticas de combatir ransomware y de DOS. Además, necesitamos mantener los vendors de seguridad corporativos y forjar relaciones fuertes con estos proveedores de seguridad y organizaciones que pueden ayudarnos en un caso de un ataque o implementar medidas de seguridad antes de recibir los ataques. Lo que también es importante es que debemos mantener nuestros planes de respuesta también actualizados. Entonces, si alguien sucede, nuestro equipo puede utilizar esto de forma oportuna. El tiempo en todos los casos es muy importante. Muchas gracias. Gracias, Georgia. En cuanto a los ataques, ¿qué tan importante es la velocidad para mitigar estos ataques? Muchas gracias, Fabián. ¿Pueden oírme? Sí. Muchas gracias, Fabián, por la bienvenida. Sí. En cuanto a qué tan importante es la velocidad para la mitigación de un ataque de ODS, en Singapur necesitamos actuar muy rápido porque es importante para que las operaciones continúen. En los últimos meses
Hubo algunos ciberataques en contra a ciertos sitios web de proveedores de salud. Y en Singapore Pool estamos fortaleciendo nuestros sistemas, implementando algunas medidas. Mejoramos los sistemas de monitoreo de seguridad para ver cualquier tipo de actividad sospechosa. En segundo lugar, intentamos verificar las direcciones IP no maliciosas que vienen a nuestro sistema y luego otras medidas tienen que ver con implementar la protección de DOS que ayuda a detener los ataques de video. Y también tenemos defensa en on-premise. Podemos entonces reaccionar rápidamente en Singapore Pool y es efectivo y podemos mitigar los riesgos frente a estos ataques. El, el- Tony mencionó que necesitamos soluciones a futuro y que no tenemos que dormir en los laureles. Tenemos que entonces estar al día y ser lo suficientemente inteligentes como para considerar una protección, la nube que puedan mitigar los ataques más sofisticados. Necesitamos ver estos ataques volumétricos que es clave para mantener el ritmo. Tenemos entonces algunas medidas que se van a implementar en el futuro y tenemos que mantenernos vigilantes para poder impedir amenazas en el futuro. En Singapur mantenemos nuestra infraestructura crítica para brindar los servicios. Muchas gracias, Alan. Muy interesante. Una pregunta para Lohan. ¿Cuáles son las tendencias en las actividades de ransomware? Sí, en cuanto a ransomware, lo primero que tenemos que decir es que están cada vez siendo mayores estos ataques. ¿Y por qué? Quizás porque las empresas están más preparadas, pero también porque hay más víctimas que no quieren pagar. Primero es porque es caro pagar un rescate, en segundo lugar es ilegal, pero además el pago no es una garantía de la recuperación de los datos. Y hay cada vez menos empresas que quieren hacerlo. También vemos que el pago disminuye las chances el pago incrementa las chances de que los ataquen nuevamente y desde el punto de vista de la recuperación vemos que los criminales muchas veces tienen cuestiones sobre las víctimas que se rehusan a pagar, pero si queremos
cuantificar los rescates o los costos de los rescates. Suelen ser el 1,5% de los ingresos, ransomware itself. pero los gastos legales pueden ser incluso mayores que el rescate en sí mismo. Entonces, el gasto típico es de 4 a 5 millones de euros, que es mucho dinero, y eso explica por qué la cantidad es de 25 días. Por eso puede realmente durar mucho tiempo la recuperación. El promedio es 25 días en el caso de un ransomware. Podemos entonces imaginar la cantidad de dinero que se pierde. In 45% of the cases, it's still En el 45% de los casos son a través de email phishing y tenemos diferentes protocolos. Otras tendencias importantes es que vemos más herramientas de ransomware que son cada vez más rápidas, con quizás 50 gigabytes de datos y obtenemos archivos. En el pasado era muy difícil encriptar estos sistemas, pero ahora toma solo 5 minutos, que es algo realmente muy rápido. Incluso si podemos detectarlo con poco tiempo, quizás no tenemos margen para reaccionar. Y el último comentario sobre las tendencias es que cada vez más fácil hacerlo por los servicios que se ofrecen en la dark web. Es muy fácil de encontrar y es también muy barato. Podemos comprar una herramienta y amenazar a una empresa. Entonces es una tendencia que es cada vez más fácil para los no criminales comprar servicios criminales. Y antes de pasar a mi siguiente pregunta, Lohan, veo una pregunta en el chat de preguntas y respuestas. ¿Podemos hablar de esto primero? ¿Podemos evitar pagar el rescate? Es una decisión de negocio, esa es la respuesta. No, no es una decisión solamente del gerente de seguridad, podemos también confiar en el departamento de legales, pero de lo que he leído en informes y lo que he oído de casos, la mayoría de los casos no se recomienda pagar, salvo que podamos tener algunos backups de recuperación, pero generalmente no es recomendable pagar porque no tenemos garantía, estamos lidiando con criminales. Igualmente es una decisión empresarial. Es una decisión de negocio que se tiene que tomar en la empresa, en el nivel de la gerencia. Ahora vamos a hablar de Distributed Denial Services. Alan, hablaste de materiales basados en la nube. ¿Podés hablar por qué es tan importante esta protección basada en la nube? Gracias por la pregunta. Como ya dije en mi anterior respuesta, DDoS es algo escalable y uno tiene que tener un ancho de banda suficiente para tener un buffer para poder enfrentar estos ataques de DDoS. La protección de DDoS es una protección muy sólida que utilizamos para poder maximizar el poder de la nube. Este tipo de protección es especialmente importante para algunas empresas que brindan servicios en línea. Por ejemplo, uno de mis
clientes más importantes tienen una atención al cliente basada en la nube y es importante este tipo de protección. Y estos ataques pueden atacar los ecosistemas de apoyo, de soporte de nuestros clientes y también el sistema de atención al cliente. Y por lo tanto, los ataques de DOS son muy difíciles de enfrentar para nosotros. Somos muy vulnerables a ellos. Sobre todo cuando tenemos clientes que ofrecen atención al cliente. Y por lo tanto, es importante para nosotros mantener la estabilidad de nuestro servicio en línea. Considerando los eventos en línea, vamos a ver que hay grandes cantidades de transacciones en línea entre nuestros clientes. Entonces, es importante que nos adelantemos a los ataques de DOS, porque si no, se van a interrumpir nuestros servicios y esto va a implicar una pérdida para nuestra empresa. Y vemos entonces que la protección de DOS es esencial para nuestra empresa, porque nos permite detectar nuevas amenazas, porque estas amenazas pueden afectar nuestro trabajo en la nube. Entonces, una solución de protección de DOS puede mitigar este tipo de amenazas. Y esto incluye también, por ejemplo, cuando hablamos de clientes que tienen servicios en línea, como apoyo a clientes, soporte a clientes, etcétera. Entonces, para resumir, la protección de DOS es un objetivo básico para nosotros. Cuando estamos en problemas, este es el superhéroe que viene a rescatarnos para que nuestros servicios en línea se mantengan seguros y para mantenernos protegidos ante las ciberamenazas. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien. Es clara tu respuesta. Gracias, Alan. Veo otra pregunta en el chat. Y este es para Logan porque es sobre ransomware. ¿Cuáles son las medidas más precisas que se deben tomar cuando uno enfrenta un ataque de ransomware? Es importante consultar los planes de emergencia. Y en términos técnicos, uno debe tratar de contener la propagación del ransomware. Como mencioné antes, la velocidad del cifrado es muy rápida, por lo tanto el tiempo es muy importante. Si uno tiene la posibilidad de detectar el ataque, normalmente uno debería tener la posibilidad de cerrar o de tener un procedimiento de aislamiento, de cierre para evitar la propagación y limitar el impacto lo más posible. Eso es lo que hacemos nosotros en la Lotería Nacional de Bélgica. Eso es lo que trataríamos de hacer en caso de que enfrentáramos un ataque de este tipo. Al menos eso es sobre la base de mi experiencia previa. Hace años, la velocidad del cifrado no era tan rápida y entonces era fácil cerrar los servidores o dar de baja los servidores y así reducir el impacto. Y de esa manera limitamos el impacto. Y a veces los sistemas se pueden acceder de otra manera. A veces hay más vulnerabilidades y no solo el ransomware. Y si uno no detecta el ataque lo suficientemente pronto, ¿cómo se puede recuperar el entorno de seguridad después de un ataque de ransomware? Tenemos distintos tipos de controles. En primer lugar, preventivos, detectivos. Y a veces hay controles que no son tan famosos.
Por ejemplo, como dije, uno tiene que invertir también en procesos, procedimientos y personas, en planes de emergencia, en planes de recuperación de desastres, además de la detección y la protección. Entonces existen también técnicas de recuperación. Y creo que esta es una pregunta vinculada más que nada con la arquitectura. Tal vez hay técnicos profesionales que son quienes pueden demostrar el valor de las técnicas y de las herramientas de recuperación de entornos. Muchas veces las personas no quieren gastar dinero ni tiempo en estos aspectos de recuperación, pero cuando hay un ataque vemos que el costo es muy alto y este suele ser el primer tema de conversación. Por lo tanto, es importante repensar el trabajo de los diseños de arquitectura y es importante invertir en infraestructura de backup para mejorar la resiliencia. Esto no es algo específico para un ataque de ransomware porque puede haber otro tipo de incidentes, pero uno debería poder recuperarse y estas capacidades de recuperación son muy importantes. Pero para eso se necesita inversión y también se necesita hacer brainstorming, pensar para ver que estamos utilizando las herramientas y los procedimientos correctos. Los backups son la clave, pero muchas veces hay personas que hacen también pruebas de recuperación de desastres y demás. Por lo tanto, la formación, la concientización y los ejercicios son críticos. Es importante hacer ejercicios de recuperación, utilizando ejemplos básicos, por ejemplo, con una prueba pequeña y luego tener planes completos de recuperación. Y es bueno probarlos para poder demostrar que uno puede pasar el sistema primario a un sistema secundario. Y es importante poder aislar el entorno de recuperación. Y estos entornos de recuperación aislados son claves. Y este es mi mensaje clave, porque si uno no puede aislar los sistemas de recuperación y de backup, también se van a ver afectados por el ataque de ransomware o por otros incidentes. Ese es mi mensaje clave. Es importante que los backups en línea estén 100% en entornos de recuperación aislados, separados. De lo contrario, no se van a poder establecer o ejecutar los planes de recuperación. Muy bien, muchas gracias. Hablabas sobre formación y esto me lleva al nivel de la organización. Georgia, ¿cómo te aseguras de que los empleados de la organización sepan que existen las ciberamenazas? Como mencionó Loren, tenemos varios controles, controles preventivos, controles detectivos. Hemos aislado los entornos. Hemos tomado distintas medidas, pero sobre la base de las estadísticas, el 95% de los ataques de ciberseguridad se deben a errores humanos. Por lo tanto, es momento en que invertamos en nuestras personas y que hagamos que ellos se sientan parte de nuestra estrategia de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos para que nuestros usuarios sean conscientes? Tenemos campañas de concientización periódicas, también para nuestros empleados y para la gerencia también. Además, hacemos campañas específicas para los clickers, para poder entender que ellos entiendan cuál es su nivel de conocimiento, cuál es su actitud y cuál es su conducta. Tenemos que reportar y medir este tipo de información y tenemos que tener estadísticas que incluyan la cantidad de empleados que abren, que hacen clic o que
reportan errores de este tipo. También tenemos que tener una formación obligatoria de concientización para todos nuestros usuarios, para que los usuarios tengan la capacidad de reconocer y reportar mails o correos sospechosos, no solo para nosotros, sino para su vida diaria. Les damos ejemplos y por lo general los ejemplos se basan en un ejercicio que hicimos este año. Lo que queremos es que los usuarios entiendan cuál es el riesgo, cómo pueden poner en riesgo a su vida y a la organización y qué acciones pueden tomar. Para eso tenemos plataformas en línea con distintas noticias sobre cuáles son las tendencias y las amenazas de ciberseguridad y cómo pueden reconocer algunos ataques maliciosos o sospechosos al menos. También tenemos campañas de comunicación. Allí enviamos actualizaciones y tips sobre amenazas cibernéticas. Tratamos que las personas mantengan la conciencia y conozcan qué puede estar pasando. Thanks a lot. Thanks, Georgia, for those insights. Gracias. To be honest, I'm a little bit struggling with that question. Para ser honesto, tengo algunos problemas para entender esta pregunta, tal vez por la forma en que está escrita en el chat. Who can answer to that one? Can we further protect our backups ¿Podemos breach nowadays proteger nuestros backups or de una violación o de un ataque hoy en día? in case of a cybersecurity? I guess it was Porque hoy en día la mayoría de los backups están basados en la nube. Entonces, ¿podemos usarlos en caso de que haya un incidente? maybe, yeah. Yes. Go on. So Go on, what is Laurent. maybe a good step, a good strategy is to have Una buena estrategia es que el backup esté en otro lugar que no sea el sistema principal. Si uno utiliza un proveedor de nube, supongamos Microsoft, tal vez sea bueno. O si uno utiliza Office 365, por ejemplo, sería bueno utilizar otra herramienta de backup que esté por fuera del entorno de Microsoft. Por lo general, tal vez que no esté en el mismo sitio, del mismo vendor. Esto nos protege si Microsoft sufre un ataque o si nosotros tenemos un ataque. Es bueno tener otra tecnología de soporte. Uno tiene más posibilidades. También otra opción es utilizar backups físicos, sobre todo si se trata de sistemas críticos para nuestra misión. Es bueno hacer un backup clásico. También podemos hacer almacenamiento off-site o fuera del sitio. Entonces tenemos backups donde uno almacena datos en lugares seguros. Es importante tener el backup en la nube, pero es bueno tener una buena estrategia de backup en un entorno aislado, utilizando una solución de este tipo. Gracias, Logan. Tenemos unos pocos minutos y tenemos aquí otra pregunta que apareció. Y creo que esta es para ti, Georgia. ¿Cuáles son los indicadores que se utilizan para evaluar el performance de los programas de formación o de capacitación, teniendo en cuenta la tasa de participación de los empleados? Los indicadores que utilizamos tienen que ver con las pruebas y los ejercicios. Por ejemplo, nos enfocamos en aquellas personas que no entienden los riesgos, que no entiendan los problemas que pueden aparecer. Ese es el principal indicador que utilizamos o que medimos en nuestros sitios, a través de pruebas. Muy bien, gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más en el chat o no?
Creo que no. Okay. So, Muy bien, entonces, thank you everyone. Thank you all gracias for a your todos roundtable por session. estar aquí en esta mesa redonda hoy. Great. Thank Ha you sido to excelente. the guests for Gracias getting the y most of espero que los this participantes estén roundtable aprovechando Now, los mensajes de let's este move panel. to the next Ahora vamos a continuar con la siguiente sección. is gonna give Fabián his insights on nos va a security compartir centers. sus Fabien Sierras perspectivas is sobre los SOC, que son los Centros de Operación de Seguridad. Fabián es director SOC He has had several desde roles before that with threatening against 2018 senior en la Française des Jeux but y not ha tenido otras outside of experiencias cybersecurity. anteriores, I pero invite su principal experiencia tiene que ver con la to share his ciberseguridad. experience with us Le voy a dar la palabra a Fabián, que va a compartir su experiencia sobre los elementos que hay que considerar cuando uno construye un modelo SOC híbrido. Gracias. Fabián. ¿Pueden ver mi presentación? No los puedo ver ni we can escuchar. see your presentation, it's fine. Sí, disculpas, podemos ver tu presentación. Gracias. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes una experiencia sobre cómo es la implementación de un SOC híbrido. Y entonces vamos a ver algunos puntos clásicos y vamos a también preguntarnos a nosotros mismos si estamos preparados para esta aventura, en caso de que estén considerando la posibilidad. Quiero hacerles un poco de historia primero. En nuestro grupo tenemos una operación de seguridad tradicional desde hace mucho tiempo, pero a partir o hasta el 2014 trabajamos o las herramientas eran principalmente muchos registros, muchos repositorios de registros. El equipo era yo y 3 personas más. Un año después vimos una revolución. Compramos un SIEM. Ya no teníamos más grep. Y empezamos a trabajar con correlación, detección. Fue un gran paso para nosotros. Para nosotros fue el primer ladrillo del SOC en la SecOps. 2 años después, empezamos a ver que había mayores amenazas y mayor presión intrusiva. Aumentó notablemente. Empezamos a ver que había intentos de ataques. Entonces era un momento de PETIA. Entonces era momento de que el equipo de SOC saliera de la casa del SecOps y se convirtiera en una entidad real. Empezamos a ser 4 personas y trabajábamos con 400 gigas de registros por día. 2 años después, en 2019, en el otoño, estamos trabajando con unos 800 gigabytes por día de registros. Empezamos a recibir muchas alertas para navegar. Entonces era el momento de elevar el servicio al siguiente nivel, o llevarlo al siguiente nivel. Disculpas.
3 años después estamos aquí. Tenemos 3 teras de registros analizados por día. Son unos 5.000 millones de eventos. Somos 17 personas dentro del equipo SOC. Esto incluye contratistas y estudiantes porque tenemos una política también de que se sumen estudiantes para que aprendan este trabajo porque hay una falta de talento en este área. Tenemos más de 1.000 alertas de seguridad analizadas por mes, más de 15.000 activos monitoreados en producción para más de 100 tecnologías diferentes. Tenemos un gran espectro de tecnologías. Y tenemos más de 200 reglas de detección y muchas de estas reglas se preparan internamente. Y aquí vemos que hay un problema universal. Y tenemos unos 20 incidentes en el ITSM, y que son los que investigamos un poco más. ¿Cómo llegamos allí? Había 3 opciones. La primera era un MSCP, una cuestión completamente gestionada por el MSCP, mucho conocimiento sobre la información, era realmente difícil. También pensamos en tener que sea completamente gestionado y operado por gente interna. Era tentador, pero había solamente 2 personas internamente más 2 proveedores externos. Esto significaba que teníamos que hacer un reclutamiento amplio y mejorar las habilidades en los roles del SOC y asegurar una fuente CTI, una certificación, implementar herramientas como SOAR, el fortalecimiento de SIEM también. Lo más importante era cómo podíamos asegurarnos de que teníamos todo lo necesario para estar en el nivel correcto de inteligencia en cuanto a las amenazas. La falta de humildad en materia de ciberseguridad se puede volver rápidamente un alto costo. Entonces, consideramos un modelo híbrido. En lugar de reinventar la rueda cibernética, ¿por qué no asociarse con una empresa europea? La seguridad cibernética potencia para manejar el trabajo pesado del SOC y podíamos mantener nuestro equipo interno para soluciones. Y es lo mejor, este enfoque híbrido. ¿Cuáles eran los beneficios que esperábamos de este modelo? Primero, que impulsara el crecimiento. Como el MSCP está acostumbrado a desplegar el SOC, se espera que eso aproveche esta experiencia para implementar rápidamente el proceso y las mejores prácticas, especialmente si tiene experiencia con modelos híbridos. Obviamente tenemos un catálogo de detección estándar de reglas que puede proponer lo que mejor se adapta a las necesidades del cliente. Superar luego la búsqueda de talentos en el obstáculo de la ciberseguridad y aprovechar la potencia de los talentos. Y finalmente queríamos utilizar la experiencia. Muchas veces
queríamos tener una línea de expertos en amenazas para cumplir con publicar informes, compartir información sobre los ataques para mejorar la detección y propagar los avances esperados. Lo más importante es que no tenemos que olvidarnos del pasado y tenemos el equipo de seguridad operacional. El primer paso es enumerar las actividades de seguimiento actuales y tener en claro qué hacer en la solicitud de la propuesta e integrar los procesos de seguimiento compartidos. Eso no es negociable. Luego tenemos que cuestionar la relevancia de conservar todos estos de estos monitoreos, ver si tienen sentido, especialmente teniendo en cuenta que tienen un impacto financiero en el contrato, porque cuanto más miramos, más tenemos que pagar, más revisamos, más tenemos que pagar. Este aspecto es esencial porque tenemos que enfocarnos en los aspectos regulatorios y enfatizarnos en las regulaciones en especial. Es un punto que no es negociable con el proveedor del servicio. Luego, tenemos que preguntar a los proveedores potenciales para informar sobre la manera vivida y cómo integrar. Realmente aquí ser realistas y pragmáticos es clave. También tenemos que considerar las alertas. Y tenemos que ver también si hay respuestas y tenemos que proponer también soluciones innovadoras, también obviamente eso es importante para reemplazar lo que se opera de manera diferente y examinar los pros y los contras. En general los contras tienen que ver con el costo, que asegura la cobertura, sigue igual o si mejora o si hay que incluir cláusulas relacionadas con un bien en el contrato. Tenemos que pensar en las interacciones. Este punto es esencial y es desafiante. Imaginamos un mundo ideal en donde todo fluye sin problemas entre equipos, unidos bajo la bandera SOC, pero no es tan simple. Especialmente en estos momentos es donde la fluidez es esencial, las personas empiezan a pelearse, el proveedor de servicios entonces tiene que describir claramente qué es lo que espera de ellos durante la fase de auditoría y de asesoramiento para poder trabajar, cuáles son los contactos necesarios, cuál es la documentación inicial, si no existe, con quién puede colaborar, cómo puede proporcionar esa información. Luego tenemos que planificar las interacciones entre sus equipos y el proveedor de servicios, cómo se dividen las áreas de intervención, cuáles son las responsabilidades, si podemos imaginar soluciones simples que sean supervisadas por el MSCP, cómo se forma un equipo híbrido para abordar el caso. Tenemos que también resolver el RACI con el proveedor de servicios. Este RACI tiene que ser compartido y conocido por ambos equipos y también es importante mantener un directorio con todas las partes interesadas. Tenemos que revisarlo trimestralmente. Es una tarea tediosa, pero es bueno para resolver problemas que los individuos están identificando. Tenemos que asegurarnos de esto antes de lanzarlo, porque una vez que ya está corriendo es más difícil modificarlo. Tenemos que entonces ser muy precisos en este sentido. Otro punto que tiene que ver con el personal.
que no es solamente un punto, sino que es el eje. Tenemos que si damos un paso en falso en cuanto a contratar un proveedor en particular, puede poner en peligro todo el éxito del proyecto. Entonces realmente necesitamos enfocarnos en esto. El SDD o el SDM no realmente es un rol fundamental, no es un rol menor. Y si tenemos que poner a alguien que tenga experiencia, que no sea junior, que pueda realmente ayudarnos con estos servicios. Obviamente tenemos que mirar los perfiles de los analistas proporcionados por el MSCP, pero esto a veces es más complicado de verificar y controlar. Tenemos que intentar tener algunas personas senior y si se necesita, hay que escribir en los contratos que vamos a tener ciertas personas senior que estén junto con los junior para asesorarlos. Finalmente, es importante tener un equilibrio entre las personas que son internas y las del MSCP. Al principio, bueno, si el RACI se designan 6 personas, por ejemplo, tenemos que tener 3 externas y 3 internas. Es una buena fórmula. Cuando pensamos en un SOC, lo primero que se me viene a la mente es respuesta a incidentes. Para que ocurran incidentes necesitamos reglas, integraciones y tenemos que aprovechar los conocimientos y las experiencias en materia de ciberseguridad por parte de los especialistas. Ellos quizás ya han desplegado soluciones similares o saben cómo ajustar rápidamente las herramientas y cómo compartir su historial para ayudarnos con las herramientas. El gerente de seguridad tiene que puede guiarlo y puede contribuir con la hoja de ruta de detección. Y finalmente, algo que también es importante, si el sistema es complejo, tenemos una multitud de áreas de regulaciones y de restricciones. Y a veces necesitamos conocer en profundidad el negocio o la infraestructura y a veces al final descubrimos que era más rápido hacerlo nosotros mismos que darlo a un tercero porque ya conocemos todo el sistema. Es muy importante utilizar las herramientas, ser realistas. Podemos aprovechar las soluciones ofrecidas por el MSCP, quizás sea una jugada inteligente. Ellos son experimentados en cuanto a las integraciones, pero tenemos que adaptarlas a nuestras necesidades. Tenemos que ver si necesito un XDR o un SIEM, pero tenemos que asegurarnos de que las herramientas sean las adecuadas para nosotros. Si necesitamos muchas zonas de disponibilidad, múltiples CSP, si necesito recolectar, si necesito tener en cuenta las regulaciones, confío en las estructuras en la nube, cómo estoy alimentando mi CTI. Me tengo que asegurar de que
el CTI que estoy utilizando sea el adecuado para nuestro negocio, para la empresa. You have deploy your SOC, sorry. So what could be wrong? A bunch of rules Ya were run out by the hicimos provider from the el get-go. lanzamiento. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede salir mal? A few were sorry. Why? Because there was not contextualized or not Si fully no hay configured or tuned from un our contexto, si está mal configurado, a veces Yes, you can no run existe el sistema, nuestra configuración. test a lot on an automated way using SWAR, using tool like CART, like BAS. Si utilizamos herramientas como CART, BAS, Whatever, you can test with this, but make it podemos correctly so you are probarlo. free of mind. They provide you an emergency hotline. Try it. Pero si tenemos una emergencia, The most important is to lo más importante more automatics for all these tasks. es que la mayor parte de las tareas sean automáticas. Tenemos que también hacer simulaciones de crisis, entrenar, capacitar. Que los equipos estén capacitados sobre las diferentes formas de solucionar estas crisis. Y para finalizar, tenemos que planificar muy bien tenemos que tener una planificación sólida para afrontar los desafíos que tenemos. Una recomendación es utilizar un contrato de una duración más corta, 2, 3 años, o que incluya cláusulas de salida o de revisión si es de 5 años. Porque si el proveedor tiene dificultades con la entrega o con el personal, podría convertirse esto en un proceso muy largo y frustrante. También es una experiencia fantástica poder seguir creciendo y perfeccionando habilidades. Tenemos que aprovechar cada oportunidad para intercambiar conocimientos con expertos sobre la información, que es un bien escaso y muy valioso. Quizás algún día podamos tener una masa crítica y los equipos internos se van a ver beneficiados de esta aventura y estén listos para operar de forma independiente y volar con sus propias alas. Podemos entonces beneficiarnos de esto. Y si nos vamos a apoyar en expertos externos, podemos apoyarnos en ellos, podemos tener un paquete de servicios completo, crear nuestro camino con precisión, abrazar el conocimiento especificado que nos dan. Tiene que ver con la cantidad o con la calidad y no con el volumen. Tenemos que enfocar nuestros conocimientos y mejorarnos en cuanto a las cuestiones de experiencia. Muchísimas gracias, Fabián, por esta presentación. Veo una pregunta en el chat que es... Creo que no entiendo la pregunta. Quizás es sobre la estimación de eventos por segundo. Quizás podemos pedirle a la persona que hizo esta pregunta que aclare en el chat. Y mientras tanto, Fabián, tengo otra pregunta. Entendí en tu presentación que pasamos
del modelo inicial que tenías, el modelo You sort of changed a little bit híbrido, y lo cambiaron. to evolve in your model? ¿Fue fácil evolucionar en el modelo? Not really, to be No, fair, la realidad it was no. challenging. Fue So, bastante the desafiante. SLA on the KPIs were established, but the providers struggled En los to KPIs quizás se veía, pero meet on the just deliver it. So it was very difficult fue to muy establish difícil effectiveness. medir la efectividad de los servicios. Para abordar esta dificultad con el equipo, comenzamos a implementar el sistema de KPIs automáticos. Construimos dashboards en Power BI para poder entender lo que estaba funcionando, para entender la tendencia. Y tenemos medidas de operación para mejorar algunos sistemas y lo distinguimos por tipología o hicimos todo esto en los diferentes tableros para poder seguir la evolución del servicio. Okay. Well, thanks a lot, Fabien. This means that Muchas you gracias, definitely Fabien. it seems that you had hurdles to Parece que tuvieron entonces obstáculos para medir la eficiencia de los contratos. Sí, fue realmente bastante difícil. Tuvimos que también hacer acuerdos para poder adaptar los contratos y para intentar ser más pragmáticos. Cuando hablé de construir un cohete para ir a la luna, fue realmente solamente el paso inicial. Okay. Bien, Well, thanks a lot. muchas gracias por esta presentación. No veo ninguna aclaración sobre las preguntas en el chat. Quizás tenían que ver con los eventos por segundo. Y Let me try to voy a intentar entonces ahora resumir lo que hemos discutido hoy. received insights about crisis Recibimos perspectivas sobre la gestión de crisis. training. Tony nos recordó que necesitamos formarnos, que necesitamos un marco y necesitamos trabajar We'll face the fact en la organización, we lack information and y también que nos vamos a enfrentar al hecho de que nos va a faltar información. during a crisis. Tenemos que saber dónde buscar. We face También nos indicó que la comunicación es clave durante una crisis, and we need to que necesitamos profesionales con capacidades y habilidades y tenemos que estar preparados para negociar. from crisis. Y también We nos dijo que tenemos que aprovechar las crisis para mejorar. distributed También tuvimos service and un gran debate sobre los ataques de DOS our fellow y allí aprendimos cómo 3 with those colegas lidian con estas amenazas. even just Y by ahora full tips Fabián nos dio algunos tips muy útiles sobre cómo construir un SOC dentro de nuestra empresa. Él resaltó los beneficios y los caveats de un modelo híbrido. Así que tuvimos mucha información hoy. Gracias. Quiero que aplaudamos a los panelistas de hoy. Tienen mucha pericia en esta área de la ciberseguridad. Espero que hayan disfrutado del primer día y espero verles mañana para nuestra segunda sesión sobre inteligencia artificial. El webinar se va a llevar a cabo a la misma hora por Zoom y quiero nuevamente agradecer a las Loterías Europeas y a WLA por este evento. Gracias a todos por participar hoy y creo que hemos...